¿Podrías explicarnos quién eres y presentarte? Buenos días, soy Alberto Domínguez, profesor del IES Lluís y Marro. Desde el año 2011 llevo realizando experiencias con programas, en principio eran Leonardos y Comenius Regio. A partir del 2016 estoy con los programas Erasmus Plus y en este momento soy coordinador Erasmus Plus de los proyectos K102 y K202 relacionados con el área de formación profesional. Realmente el coordinador de cada uno de los centros debe ser la persona que se encargue de recoger toda la información de los alumnos que van a participar. Hay una primera fase, que es la fase de selección de alumnos, en la que en función de los criterios de selección del alumnado que hayamos definido en el proyecto, pues implica, por ejemplo, recoger datos personales de los alumnos, implica acceder a su expediente, a sus notas. Por ejemplo, nosotros a nivel de centro, de todos los alumnos que son del centro educativo, porque es un criterio a valorar en las normas de selección, es la media del expediente académico de primer curso. Por lo tanto, en ese caso lo hacemos de oficio para que no todos los alumnos vayan a pedir una copia de su expediente a la Secretaría del Centro, pero en aquellos alumnos que no han cursado el primer curso en el centro educativo o lo hayan cursado en años anteriores, pues les pedimos que nos entreguen una copia de su expediente académico para poder sacar la media, para poder valorar esa parte. Luego también hay una segunda parte, que es la fase de conocimiento de idiomas, con lo cual los alumnos nos tienen que aportar si tienen algún tipo de certificado oficial para poder valorar esa parte. Y finalmente en la parte de entrevista personal, pues ahí no hay ninguna documentación específica, hay una serie de ítems y de recomendaciones más o menos de lo que se tiene que valorar, es decir, del interés, de la capacidad del alumno de desarrollarse como persona fuera, es decir, la motivación, sobre todo, básicamente la motivación, etcétera, etcétera. Eso sería en una primera fase, la fase de selección del alumnado. Una vez los alumnos han sido seleccionados, ya tenemos que pasar a la fase de documentación del proyecto, y aquí es donde hay mucha documentación. Necesitamos información personal por ejemplo, de los DNIs de los alumnos, porque nos hace falta esa información. Por ejemplo, para sacar los billetes de avión necesitamos saber la fecha de caducidad del DNI, el número de DNI, el nombre, todos los datos personales. También es muy interesante conocer si, aparte de los datos personales, si el alumno tiene algún tipo de alergia, si toma algún tipo de medicación, porque es información relevante para saber, porque la persona que ejerza de tutor en destino debe conocer si algún alumno pues tiene algún tipo de alergia o algún tipo de intolerancia o cualquier enfermedad de este estilo o algún tipo de cosa que puede ser relevante a efectos de ser tratado en destino en caso de que hubiese algún problema. Y luego está toda la información burocrática administrativa, es decir, necesitamos conocer también sus datos bancarios de una cuenta de la que sean titular, porque legalmente le hacemos la transferencia al alumno. Y posteriormente toda esta información se tiene que recolectar, una fotografía, un currículum vitae debidamente cumplimentado, a ser posible en formato Europass y para los países destino, dado pues que esté en inglés, porque más o menos es el idioma que todo el mundo conoce, y entonces recopilar toda esa información de forma adecuada para poder tenerla y poder gestionar la documentación del proyecto es una tarea ardua, complicada, y que de alguna manera, aunque están estandarizados los documentos que vamos a tratar, por ejemplo, a nivel de recogida de datos, pues hay quien envía su currículum en PDF, otros en Word, otros simplemente como imagen, es decir, hay una diversidad de distintos formatos que de alguna manera convendría estandarizar. Y la otra parte es que el control de toda esta documentación también debería de estandarizarse, porque cada uno de nosotros, cada uno de los profesores, pues más o menos llevamos un control de qué cosas se han entregado y cuáles no, cuáles son válidas y cuáles no. Entonces es un poco un trabajo individual, pero que de alguna manera, si hubiese alguna aplicación informática, un protocolo más definido, pues permitiría que toda esa información que el alumno envía directamente al profesor encargado de cada uno de los centros, que a su vez envía a la coordinación para que de alguna manera unifique todos los criterios, podría directamente el alumno en la plataforma dar sus datos personales y se eliminarían errores
y además de la posibilidad de agilizar todo este proceso, porque hay mucha información repetitiva, hay documentos que son con finalidades distintas, pero que en realidad tienen muchos elementos repetidos en relación a datos personales, centro de pertenencia, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información repetitiva, con una aplicación debidamente desarrollada, se eliminaría y nos centraríamos realmente en la documentación relevante importante, además de estandarizar los formatos. Si, por ejemplo, vamos a tener toda la documentación en PDF, pues de alguna manera que todo el mundo la tenga en PDF y no que cada uno la tenga de una manera. Eso en cuanto a la documentación del proyecto inherente para poder hacer toda la documentación. Y luego, de alguna manera, cuando toda esa documentación esté claramente estandarizada, supongo que también sería relevante o importante que esa misma aplicación fuese capaz de servir de nexo entre la empresa destino y en este caso el promotor, e incluso el alumno. Es decir, de alguna manera que el alumno tuviese una visión de qué documentación es la que él ha entregado, cuál le falta, que la empresa de destino pudiera acceder a los currículums de los alumnos para realizar el proceso de selección del alumnado, y de alguna manera la coordinación y los coordinadores de cada uno de los centros educativos que participan en el consorcio tuvieran acceso a toda esa información para de alguna manera poder gestionar de forma más adecuada toda la documentación, teniendo una plataforma donde esté toda la información guardada, donde haya un control, donde haya un acceso, que no se tengan que enviar correos electrónicos ni carpetas compartidas de Dropbox o de Drive, o simplemente envío de información a través de un pendrive como medida más simple y más sencilla. El tema es eso, estandarizar y conseguir que la información esté bien definida y protocolizar todos y cada uno de los elementos, desde la selección del alumnado hasta la realización de forma automatizada de la documentación de lo que es el proyecto. Básicamente sería un poco el objetivo, entiendo yo, de la aplicación.